La desaparición del Minerve, un extraño enigma, se desveló, y tan solo 2 días después de la desaparición del INS Dakar, otro submarino corrió la misma suerte. Esta vez, se trataba del buque francés, el Minerve. El Minerve era un submarino diésel eléctrico, ágil, moderno y equipado con capacidades avanzadas. Puesto en servicio en 1964, se consideraba fiable y eficiente el 27 de enero de 1968. El Minerve realizaba un ejercicio naval estándar a pocos kilómetros de la costa de Toulon, Francia. Esa mañana, el mar estaba agitado, con fuertes vientos y olas altas que azotaban la zona. Condiciones duras, pero no inusuales en el Mediterráneo. Exactamente a las 7:55 a.m., el Minerve envió el que sería su último mensaje, informando de su posición y hora estimada de llegada. Todo parecía normal, pero momentos después, nada. Nunca regresó a puerto. Ninguna llamada de socorro, ninguna alerta. Sin mensaje de emergencia, la Armada francesa inició de inmediato una búsqueda a gran escala. La misión fue de gran envergadura, con aviones y barcos rastreando las aguas circundantes cerca de Toulon. El propio Jacques Cousteau participó en la operación, utilizando el equipo de vanguardia de su equipo para explorar el lecho marino. A pesar de sus esfuerzos, no aparecieron fragmentos ni pistas del Minerve durante más de medio siglo. Su destino siguió siendo uno de los misterios sin resolver más persistentes del Mediterráneo. No fue hasta 2019, gracias al uso de tecnología de sonar altamente sofisticada, que se descubrieron los restos del Minerve. El pecio se encontraba aproximadamente a 45 kilómetros al sur de Toulon, sumergido a una profundidad de más de 2.300 m. Este descubrimiento proporcionó una respuesta largamente esperada, pero también planteó nuevas preguntas. Los restos indicaban una falla rápida y devastadora, probablemente debida a un fallo mecánico o a fuertes turbulencias marinas. Sin embargo, sin un análisis exhaustivo y detallado del pecio, la causa exacta permaneció en la conjetura. Lo que hizo aún más inquietante la desaparición del Minerve fue su proximidad a tierra. A diferencia del Dakar, que desapareció en pleno Mediterráneo, el Minerve desapareció prácticamente a la vista de su puerto base, a pocos kilómetros de su seguridad. Sus 52 tripulantes se perderían en un instante, apenas 2 días después del Dakar. El Mediterráneo, a menudo tranquilo y familiar, se convirtió repentinamente en el escenario de 2 de los misterios submarinos más aterradores de la Guerra Fría. 2 barcos desaparecieron en una semana. El mar, habitualmente tan sereno, era ahora el lugar de descanso final de 2 de las tragedias navales más misteriosas y perturbadoras de la Guerra Fría. La desaparición del K-129 ocurrió bajo el Océano Pacífico, lejos de las tranquilas aguas del Mediterráneo. En la fría e ilimitada inmensidad del Océano Pacífico, otro submarino estaba a punto de desaparecer misteriosamente. Esta vez, se trataba del submarino soviético K-129. El K-129 era un submarino de la clase Golf II, equipado para lanzar misiles balísticos, una presencia formidable durante la Guerra Fría. Armado con ojivas nucleares y 3 potentes misiles, tenía la capacidad de aniquilar objetivos dentro de su alcance. El 24 de febrero de 1968 partió de la base naval de Ribashi, en el lejano oriente soviético, rumbo a lo que estaba por venir. Se suponía que sería una patrulla rutinaria. Como muchas operaciones durante este tenso periodo, la misión se mantuvo en secreto durante varias semanas. El K-129 navegó bajo las olas, sin ser detectado, un depredador silencioso que vagaba por el vasto Pacífico. Pero a principios de marzo, algo salió terriblemente mal. El submarino interrumpió todas sus comunicaciones. Al principio, los comandantes soviéticos asumieron que se trataba de una interrupción normal, algo común en los submarinos que operaban a gran profundidad. Sin embargo, con el tiempo, la preocupación dio paso a la angustia. Se lanzó una operación de búsqueda masiva, en la que participaron más de 40 buques. Numerosas aeronaves rastrearon el Océano Pacífico, escaneando miles de kilómetros cuadrados, en busca de cualquier rastro del submarino desaparecido.
A pesar de estos esfuerzos, no se encontró ninguna pista. La desaparición desconcertó a las autoridades soviéticas. Un submarino de este tamaño y sofisticación no debería haber desaparecido sin más a menos que hubiera ocurrido algo catastrófico. Lo que los soviéticos no sabían era que la Armada estadounidense ya había detectado una pista a través de su sistema ultrasecreto SOSUS, Sistema de Vigilancia Sonora, una red de vigilancia acústica submarina utilizada para rastrear submarinos soviéticos. El 8 de marzo de 1968, SOSUS detectó un sonido distintivo al noroeste de Hawái, una explosión submarina sorda y potente que resonó en las profundidades. Con estos datos, la Armada de los Estados Unidos localizó los restos del K-129 a una profundidad vertiginosa de casi 5000 m. El casco del submarino había sido aplastado y destrozado por las colosales fuerzas de las profundidades. Para Estados Unidos, esto fue una gran revelación. Para los soviéticos, era solo otro misterio sin resolver, pero la historia no terminó ahí. 6 años después, en 1974, la CIA lanzó una misión de alto secreto de una escala sin precedentes. La operación, llamada Proyecto Azorian, tenía como objetivo rescatar al K-129 de su tumba submarina, a casi 3 millas bajo la superficie del Pacífico. Una tarea nunca antes intentada. Esta no fue una simple misión de recuperación, sino una de las operaciones clandestinas más audaces y costosas jamás realizadas. Según se informa, la CIA invirtió más de $800 millones, una suma equivalente a miles de millones de dólares en la actualidad, en la construcción de un colosal buque de recuperación, el Glomar Explorer. Oficialmente, este buque se presentó como un buque minero de aguas profundas, una fachada tan elaborada que engañó a casi todos los observadores, incluidas las agencias de inteligencia extranjeras. ¿Por qué tales esfuerzos? Porque el K-129 no era un simple naufragio, sino que contenía ojivas nucleares, sistemas de comunicaciones soviéticos encriptados e información potencialmente invaluable sobre las capacidades militares estratégicas de la URSS. Incluso fragmentos podrían proporcionar a Estados Unidos pistas cruciales sobre los planes de inteligencia soviéticos que podrían influir en el curso de la Guerra Fría. El secretismo en torno al proyecto Azorian era tan denso que permaneció oculto durante décadas. Incluso hoy en día, una gran parte de lo que la CIA recuperó permanece clasificado. Esto alimenta una interminable especulación sobre qué había realmente en el fondo del océano. La misión solo tuvo un éxito parcial. Utilizando una gigantesca garra, denominada vehículo de captura, el Glomar Explorer logró sacar una sección del submarino, una proeza técnica extraordinaria. Entre los restos se encontraban torpedos, elementos del puesto de mando y los restos de varios marineros soviéticos. Su tripulación fue enterrada en el mar con honores militares, pero más allá de estos descubrimientos conocidos, el alcance exacto de lo recuperado permanece en secreto. Se trataba de armas nucleares, sistemas criptográficos, o quizás algo aún más sorprendente. Las declaraciones oficiales siguen siendo vagas, y las teorías sobre los verdaderos objetivos de la CIA siguen proliferando. En cuanto a la causa del hundimiento del K-129, existen varias hipótesis, ninguna definitiva. Algunas sugieren un fallo mecánico, como la explosión accidental de un misil o una fuga fatal en el casco. Otras creen que el submarino pudo haber colisionado con el USS Swordfish, lo que implica un enfrentamiento de la Guerra Fría que ambas naciones decidieron mantener en secreto. Finalmente, está la versión soviética. Sabotaje, con la posibilidad de que un tripulante amotinado intentara desertar con armas nucleares, causando el desastre. Para mayor inquietante, el K-129 no fue el único submarino perdido en circunstancias misteriosas ese año. Apenas unas semanas antes, el INS Dakar y el submarino francés Minerve también habían desaparecido sin explicación. 3 submarinos avanzados, pertenecientes a 3 naciones diferentes, todos perdidos sin previo aviso. ¿Acaso intervino una fuerza oscura? ¿Una causa desconocida vinculó estas tragedias? Cualesquiera que sean las verdades enterradas en el fondo del océano, los restos del K-129 aún permanecen en silencio, enterrados en el abismo del Pacífico,
guardando sus secretos con tanto celo, como los misterios, sin resolver que rodean a los otros submarinos desaparecidos de ese fatídico año, la desaparición del INS Dakar. Comencemos con la historia del INS Dakar, originalmente un submarino británico de clase T que prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial. El Dakar fue modernizado y puesto en servicio nuevamente en la década de 1960. Israel adquirió el barco y lo reacondicionó por completo, poniéndolo bajo el mando de una experimentada tripulación de 69 hombres. El 9 de enero de 1968, el Dakar partió de Portsmouth, Inglaterra, con destino a Haifa, Israel. Se esperaba que el viaje transcurriera sin incidentes, con menos de 3 semanas en el mar. Durante la mayor parte del viaje, todo transcurrió con normalidad. El submarino transmitía regularmente su posición y progreso mediante comunicaciones rutinarias, pero el 24 de enero, mientras el Dakar se aproximaba al Mediterráneo Oriental, ocurrió algo inexplicable. Esa noche, envió un mensaje estándar, no se reportó nada inusual. Entonces, de repente, cesaron todas las comunicaciones. No hubo señal de socorro ni alerta de emergencia. El 25 de enero, el submarino fue declarado oficialmente desaparecido. La operación de búsqueda que siguió fue colosal. Israel lanzó una de las mayores operaciones marítimas de búsqueda y rescate de su historia. La Armada de Estados Unidos y otros aliados se unieron al esfuerzo. Buques, aeronaves y sofisticados sistemas de sonar recorrieron el Mediterráneo durante semanas, pero el mar no ofreció respuestas. Fue como si el Dakar hubiera desaparecido sin dejar rastro. No fue hasta 1999, más de 3 décadas después, que se localizó su lugar de descanso final. Los restos del naufragio se encontraron a una profundidad de casi 3 metros. Entre las islas de Chipre y Creta, el casco del submarino se había separado en 2 partes. Sin embargo, la causa del desastre sigue sin explicarse. Algunos expertos sospechan un fallo técnico devastador, otros sugieren la posibilidad de una colisión o incluso un sabotaje deliberado. A día de hoy, la verdadera causa sigue sin descubrirse. El misterio sigue sin resolverse. El USS Scorpion, un final silencioso en el Atlántico. Llegamos ahora al misterio del USS Scorpion. De todas las desapariciones de submarinos en 1968, la del Scorpion es la más documentada y quizás la más escalofriante. El Scorpion era un submarino nuclear de la clase Skipjack, una de las máquinas de guerra más avanzadas de la Armada estadounidense en aquel entonces. De diseño elegante, excepcionalmente rápido y construido para la destrucción, su misión principal era clara: localizar y eliminar submarinos enemigos. Durante este tenso periodo, en el que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran muy tensas, cada patrulla estaba sujeta a la urgencia de la Guerra Fría, y la misión del Scorpion no fue la excepción. En mayo de 1968, el submarino regresó a su puerto base de Norfolk, Virginia, tras un mes de operaciones en el Mediterráneo. Durante su despliegue, había observado de cerca los movimientos navales soviéticos, recopilado información de inteligencia y llevado a cabo operaciones que, aunque aparentemente rutinarias, lo eran todo en el clima geopolítico de la época. El 21 de mayo, el Scorpion envió la que sería su última comunicación. La tripulación proporcionó un informe de situación y una hora estimada de llegada. Inicialmente, todo parecía normal. El submarino operaba según lo previsto y su regreso estaba a solo unos días de distancia. Pero para el 26 de mayo, seguía sin haber rastro de él, ni contacto, ni mensaje de socorro, ni señal de emergencia. El barco simplemente había desaparecido. La armada de los EEUU inició rápidamente una búsqueda frenética. Aviones y barcos cruzaron el Atlántico, colocando boyas de sonar y rastreando cada parte de la última trayectoria conocida del submarino. Su última posición se había transmitido 5 días antes, centrando la búsqueda en una zona al suroeste de las Azores. Sin embargo, el Atlántico es inimaginablemente vasto, y localizar un barco perdido a tales profundidades resultó casi imposible.
A medida que pasaban los días sin un descubrimiento, la esperanza se desvanecía para los seres queridos de los 99 marineros a bordo, y la angustiosa incertidumbre se hacía cada vez más pesada. Finalmente, tras intensos e incansables esfuerzos, los escáneres de sonar detectaron una anomalía muy por debajo. La superficie, los restos del Scorpion, se localizaron a unas 400 millas al suroeste de las Azores, a más de 3000 m de profundidad. El submarino se había roto en dos secciones principales. Su casco estaba deformado y rasgado, y la sección de popa parecía casi completamente aplastada, un testimonio escalofriante de la increíble presión a tales profundidades. Restos del interior del submarino estaban esparcidos por el fondo del océano, lo que indicaba una falla repentina y violenta. Si bien el descubrimiento proporcionó algunas respuestas, planteó preguntas aún más inquietantes. La investigación oficial concluyó que la causa más probable del hundimiento fue la detonación interna de un torpedo. Según este escenario, un torpedo a bordo falló, provocando una explosión en cadena que destruyó el barco en cuestión de segundos. Aunque esta teoría parecía plausible, persistían las dudas. ¿Cómo pudo ocurrir una falla tan catastrófica a bordo de uno de los submarinos tecnológicamente más avanzados de la Armada? Surgieron otras ideas. Documentos desclasificados revelaron posteriormente que, unos meses antes de la desaparición del Scorpion, la inteligencia estadounidense había interceptado mensajes soviéticos que sugerían que estaban rastreando activamente a un submarino estadounidense. Esto dio lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el Scorpion se viera involucrado en una confrontación submarina secreta, quizás emboscado por un submarino soviético. De haber ocurrido tal suceso, ambas superpotencias habrían tenido buenas razones para mantenerlo en secreto, temiendo una escalada hacia un conflicto abierto. Sin embargo, existía otra perspectiva. El Scorpion tenía un historial conocido de problemas técnicos. Misiones anteriores habían revelado fallas mecánicas persistentes, problemas con sus sistemas de propulsión, mecanismos de lanzamiento de torpedos e incluso con su cableado eléctrico. Algunos creen que un mástil y estos problemas recurrentes bien podrían haber causado su destrucción, especialmente en las condiciones extremas de las profundidades oceánicas. Sea cual sea la verdadera causa, los 99 tripulantes del USS Scorpion perecieron en un instante devastador. El descubrimiento de los restos del naufragio ofreció una especie de cierre, pero la verdad más profunda sigue siendo esquiva. Preguntas dolorosas siguen atormentando a las familias y a los investigadores, y la tragedia del Scorpion no fue un caso aislado. En tan solo 4 meses, 4 submarinos de 4 países diferentes desaparecieron en circunstancias misteriosas. El Inos Dakar de Israel, el Minerve de Francia, el K-129 de la Unión Soviética y el USS Scorpion de Estados Unidos. Cada caso presentaba su propio enigma, cada historia estaba llena de especulaciones y fragmentos de evidencia, pero todas estaban envueltas en el mismo silencio profundo e inquietante. ¿Se trató simplemente de una serie de accidentes trágicos e inconexos, o hubo algo mucho más inquietante en juego? ¿Sabotaje, guerras secretas, o quizás algo que aún no hemos descifrado? ¿Qué crees que ocurrió? ¿Encubrimientos de la Guerra Fría? ¿Fallos técnicos? ¿O algo aún más extraño? Comparte tus teorías en los comentarios, las leeré todas. Y si disfrutaste de esta inmersión en lo desconocido, dale a me gusta a este video, y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Hasta entonces, cuídate y mantén la curiosidad.